¿Estás haciendo tu tesis de posgrado o incluso de licenciatura y la elaboración de la hipótesis te está causando problemas de cabeza? Este video es para ti. Miren, en los últimos días he visto muchos proyectos de licenciatura, maestría y doctorado. Y me preocupan más los de posgrado porque se supone que ahí ya son mayores de edad y deberían de ser mejores pensadores. Pero, pero estoy viendo muchos problemas y es por eso que estoy escribiendo escribiendo un texto y grabando este video para ustedes. Miren, entonces la pregunta es, ¿cómo hago la hipótesis para mi tesis de posgrado? Bueno, pues primero tienes que leer mucho y pensar mucho. No es así de que, ya quiero hacer mi tesis, a ver qué tengo, esto y ya. No, 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 no. Antes de actuar, hay que pensar y leer mucho. Miren, vamos a comenzar diciendo que hay muchos tipos de proyectos, científicos, sociales, geográficos, tecnológicos, y por lo tanto, pues las hipótesis pueden ser teóricas o los proyectos pueden ser teóricos, metodológicos o prácticos. A esto le voy a dedicar otro video. Ahora solo vamos a hablar de las hipótesis. Pero es importante saber que hay muchos tipos de proyectos. Algunos necesariamente llevan una hipótesis, otros no. Acá, bueno, yo trabajo en un centro de geografía ambiental y luego veo que a los estudiantes se les atormenta preguntándoles cuáles son sus hipótesis o preguntas de investigación. Y lo que generan, para dar una respuesta a esto, son conjeturas. En realidad no son hipótesis. Los que hacen hipótesis son los que estudian las ciencias duras, la física, la química, la biología. Luego, las ciencias geográficas tienen conjeturas geográficas más que hipótesis. Y otras ciencias, pues con conjeturas es más que suficiente. Miren, entonces, aquí tengo lo que sería la definición normal, digamos, de lo que es una hipótesis. Es una suposición, una propuesta que se formula con base en evidencia científica y que se puede someter a prueba mediante experimentación o análisis. Eso es lo que hacen en los laboratorios. ¿Qué va a pasar si le pongo esto o esta otra cosa? Y hago mi experimento, mis repeticiones y listo. O hago el análisis de un fenómeno. ¿Cómo se comporta este fenómeno si cambio temperatura, si cambio iluminación, si cambio algo? Y bueno, estas hipótesis son la guía para la investigación. Bien, eh, también se habla de la hipótesis nula cuando esta suposición pues es falsa. ¿Cómo? Y la hipótesis alternativa, cuando esta conjetura sí es verdadera, esta suposición es verdadera. Bien, esto aunque está en todos lados, no, no se entiende bien y es por eso que les voy a dar un ejemplo con base en lo que yo trabajo, en mi tema de trabajo. Entonces, para hacer una hipótesis necesitamos evidencias científicas. Por eso es difícil hacerlas, porque uno tiene primero que leer sobre el tema, instruirse, saber el ABC de ese tema, de esa ciencia. Entonces, primero nos ponemos a estudiar qué han hecho otros y para tratar de imitarlos. Pero miren, por ejemplo, en mi tema de estudio partimos de estas 5 evidencias científicas. Los óxidos de hierro tienen color y están en los suelos. Aquí tenemos algunos ejemplos, la guetita, la lepidocrosita, la hematita, y vean aquí magnetita y magenita, negros. Cada especie química, cada mineral tiene diferente color. Y entonces, incluso cuando no hay óxidos de hierro, pues es porque el suelo está blanco o gris.
Entonces, de estas generalidades es de donde partimos para hacer las hipótesis. Entonces, estos óxidos dan color a los suelos. Cuando los suelos se queman o hay incendios, claro, no es lo mismo, la quema agrícola es de poco tiempo y de poca temperatura, pero cuando hay un incendio que es de largo tiempo y de altas temperaturas, en ambos casos la materia orgánica genera partículas, gases y óxidos de hierro. La materia orgánica se quema con la temperatura, ¿no? Entonces nos da gases y los óxidos de hierro que están en el suelo, por ejemplo, si son rojos o pardos, a altas temperaturas se magnetizan y cambian a colores oscuros, es decir, hematita cambia a magnemita, lepidocrosita para acá, guetita para acá, ferridrita para acá. Cambian a estos oscuros. Y entonces son colores oscuros, pero también son magnéticos. Estos dos tienen señal magnética alta y estos tienen señal magnética baja. Entonces eso también los hace diferentes. Entonces la quema de la materia orgánica del suelo genera además carbón, o sea, también negro, cuando se acaba el oxígeno, y hay pirólisis. Y claro, el aumento magnético por estos dos. Bien. Aquí tengo un ejemplo de óxidos de hierro y sus colores que van a cambiar cuando la temperatura sea alta. Incluso en suelos tropicales de calentamiento, pues y más que el climas templados, naturalmente se produce magnetita, pero en bajas cantidades. Acá cuando hay quema es en altas cantidades. Bueno, también hay investigadores que dicen que la magnetita es omnipresente, que la tenemos en todos lados, incluso en el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, estará en todos lados, pero entonces lo que nosotros andamos buscando es un aumento magnético y un cambio de color, ¿sí? Sabemos también que los combustibles contienen metales pesados, cancerígenos, como el níquel y el vanadio, pero como impurezas. Y cuando los convertimos en gasolinas, les ponemos detonantes para que la quema de la gasolina sea rápida, genere una explosión y movimiento en los pistones. Entonces, estos detonantes pues son el plomo y el manganeso. Plomo en las gasolinas antiguas, aunque todavía por ahí hay algunas que lo tienen, y manganeso en las modernas. Bien, entonces, con esa evidencia científica, yo puedo generar estas dos hipótesis científicas. La primera, en las ciudades se están emitiendo metales pesados al ambiente, producto de la combustión de combustibles fósiles, gasolina, diésel y gas, en los carros, en la industria e incluso en los hogares, por lo que es posible que se produzca magnetita y metales pesados. Las mediciones magnéticas y el cambio de color en el polo urbano podrían funcionar como indicadores de contaminación. Fíjense, para generar estas hipótesis debimos tener los conocimientos o evidencia científica para formularlas. Aquí estamos viendo un polvo urbano magnetizado. Miren, aquí está la magnetita negra, las partículas esféricas. Y claro, también no solo las negras se pegan al imán. Bueno, sí, pero a veces no son puras. Entonces tienen otros minerales que vaya, las partículas tienen magnetita y otros minerales, y la que se orienta es con el imán, es la magnetita. Entonces, miren, qué bonita imagen. Esto si lo respiramos, pues va a causar muchos malestares, incluso daños fuertes. Entonces, esa es una hipótesis. No se salvan. Si van a hacer una tesis de posgrado y van a hacer una hipótesis, no se salvan de leer sobre el tema lo más que puedan. Y sobre todo esos principios químicos, físicos o biológicos del fenómeno que vayan a estudiar. Bien, pero ese es un tipo de ciencia. Las ciencias no duras generan
conjeturas en lugar de hipótesis. Y si leemos esto, pues es lo mismo que el otro, solo que la hipótesis lleva conocimiento científico y esto no. Es una propuesta a una suposición que se formula con base en evidencia. Fíjense, aquí ya no lleva científico y que se puede someter a prueba. Y es la guía para el entendimiento y o resolución de problemas. Dicho en palabras más sencillas, es un juicio que se forma de algo por indicios u observaciones. Aquí a mis alumnos me gusta ponerles ejemplo de cuando un carro no arranca. Nos metemos al carro, giramos la llave, nada, no da marcha. Entonces empezamos a hacer conjeturas. ¿Por qué no da marcha? ¿No hay energía en la batería? Y por eso el switch no, la energía no llega a la marcha. Bueno, esa es una conjetura. Pero si sí hay energía eléctrica en la batería, lo que puede estar mal es el switch o la marcha misma. Si da marcha, entonces si hay energía, la marcha está bien y la ignición también está bien. Pero no arranca. Entonces aquí podemos pensar, o no hay gasolina y vamos y revisamos. No, sí hay gasolina. Ah, pero entonces lo que no llega es la gasolina al carburador o al motor. Entonces lo que está fallando es la bomba. Y así vamos haciendo conjeturas hasta encontrar la solución y echar a andar el carro. Eso es lo que hace un mecánico. O un ejemplo más sencillo en la cocina. Vamos a calentar o hacer el desayuno, llegamos y prendemos la estufa y no prende. Y entonces decimos, ¿qué pasa? La energía para la ignición es insuficiente, se oye pero no sale la chispa. Bueno, entonces con un cerillo. No, si tampoco así, entonces es el gas. Vamos y vemos si hay gas en el tanque. Sí. Bueno, entonces hay alguna obstrucción de la parrilla. Y entonces damos con la solución al problema haciendo conjeturas. Fíjense que debemos tener conocimiento previo. Porque si no tenemos idea de cómo funciona un carro o de cómo funcionan las estufas en la cocina, pues entonces no podemos hacer conjeturas y no podemos solucionar ningún problema. Bien. Tenemos otro tipo de conjeturas. Aquí tenemos una geográfica, que es con la que luego sufren algunos de mis alumnos. Bueno, pues, ¿qué dice? Juicio o suposición basada en observaciones o indicios sobre un lugar o una región. Y aquí les estoy poniendo las inundaciones de Morelia. Entonces, los geógrafos saben que la ciudad tiene partes altas, partes medias y partes bajas. Y que la ciudad, una vez llenándose el centro, empezó a urbanizarse en las partes bajas, en estas planicies de inundación ante lluvias extremas. Lluvias extremas son más bien periódicas, porque aquí es cada año hay inundaciones. Entonces, si ponemos si va al mismo nivel el drenaje, pues hay ocasiones en que ese drenaje se vuelve fuente de agua. Y también a la ciudad le llega mucha agua de las partes altas que la circundan y por eso hay ríos que atraviesan la ciudad. Pero si esos ríos no están limpios, pues nosotros no somos magos. Eso se va a inundar. No somos magos, sabemos de geografía. Si además esos suelos son impermeables o son de baja infiltración, si son arcillosos, ya sea arriba o abajo, si tienen un horizonte BT con arcilla, o si son de plano, son gleisoles, pues el relieve y el suelo nos va a decir qué tan intensa va a ser esa inundación. Entonces, pues esto no debió de haber pasado. Con un poco de conocimiento geográfico, se hubiera planeado la ciudad de otra manera. Entonces, para entender cómo se
inunda esta ciudad o por qué se inunda, nosotros hacemos una conjetura, pero con base en conocimiento geográfico, relieve, suelos, clima y posición geográfica. Esas son las conjeturas geográficas. ¿Le podemos llamar hipótesis geográfica? Pues sí, pero estrictamente no lo es. Una hipótesis es para generar conocimiento. Las conjeturas son para solucionar problemas o entender el problema. Pero no pasa nada, es igual de valiosa una hipótesis que una conjetura normal o conjetura geográfica. ¿Cuál es el problema aquí? Que luego cuando uno quiere publicar un artículo y nos dice, no, pues es que ese es un problema muy local. O sea, no sirve para una revista internacional de esas de alto factor de impacto. Pero aquí depende también de la habilidad de los autores para ponerlo así, como una forma de pensar geográfica que puede ser aplicada en otros lugares. Entonces, yo no le quito valor a esto, por el contrario, creo que nos hace falta mucho conocimiento geográfico, saber hacer buenas conjeturas geográficas para aliviar tanto problema que existe en nuestro país. Bien, hay otro tipo de proyectos que ni son conjeturas geográficas ni son hipótesis científicas. Aquí de lo que se trata es de generar evidencia científica para luego crear conjeturas. Por ejemplo, si ya vimos que los colores los dan los óxidos de hierro en el suelo, bueno, pues ¿de dónde se sacan los colores para los cosméticos? Pues de los minerales del suelo y de las plantas, que los extraen y luego los purifican. Ahí están los colores y es con lo que se hacen los cosméticos. Entonces, las preguntas son, la conjetura es, sabiendo esto, ¿de dónde vienen los colores? ¿Los cosméticos tendrán metales pesados? Entonces, bueno, los llevamos al laboratorio, los analizamos y vemos que sí, claro, tienen metales pesados, porque son los que dan color, los metales de transición son los que generan los colores. Entonces, por supuesto que los hay, pero a veces en especies químicas tóxicas y a veces en especies químicas no tóxicas, o a veces en tamaños muy grandes que no van a poder ser absorbidos por la piel, pero otros sí que lo pueden ser, ¿no? Entonces, cuando analizamos estos cosméticos, no estamos generando ciencia, pero estamos generando evidencia científica para la solución de un problema. Porque de la evidencia científica de que hay metales pesados en los cosméticos, nos podemos hacer otra pregunta. ¿Hay daño a la salud por el uso? Bueno, pues aquí se genera una conjetura que hay que probar o hay que hacer análisis de toxicidad, de biodisponibilidad, para saber si estos metales pesados tóxicos están ocasionando un daño en la salud. Bien, entonces hemos hablado de hipótesis científicas, de conjeturas normales, de conjeturas geográficas y de evidencia científica. Para mí, todos estos son importantes. Nada más que cuando a los profesores los forman en las ciencias duras, ellos siempre buscan la hipótesis científica. Y a veces a los estudiantes se les complica explicar una conjetura geográfica en términos de una hipótesis científica. Entonces, en realidad no las tienen. Lo que ustedes deben de decir es, en la geografía hay conjeturas geográficas más que hipótesis. En algunos problemas ambientales, lo valioso es reunir evidencia científica para juzgar lo que está sucediendo. Todo esto es valioso, todo esto es parte de la ciencia. Así es que, bueno,
les dejo esas ideas y pues nos vemos en la próxima. Chao.